Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos hoy es un día especial, es un día maravilloso, es un día que Dios nos ha dado para que hagamos memoria de uno de las ordenanzas o mandamientos que el Señor dejó establecido para aquellos que hemos tomado la decisión de caminar con el Señor, que hemos tomado la decisión de seguir. Hoy, como es un día de celebración, es un día de fiesta, es un día de cumplimiento de una ordenanza del Señor, que es la cena, que es que es el segundo. Por favor, me hacen silencio, escuchen, porque después yo les digo que viva el diablo y ustedes, amén, porque como están hablando, entonces uno viene acá, olvídese de su celular, olvídese de la olla que dejó en la cocina, céntrese en lo que el Señor hoy nos quiere enseñar, que la verdad que es algo muy extraordinario. Como les decía ayer a los hermanos en Pentecuesta, una sola palabra nos va a definir toda la obra de la muerte del Señor. Una sola palabra nos va a enseñar la palabra de esa gran obra que hizo el Señor para que nosotros podamos que tengamos la remisión de nuestros pecados. Por eso préstele mucha atención. Con Norita más adelante vamos a mostrarle unas diapositivas para que usted aprenda, para que tengamos el conocimiento y nunca se le olvide, ¿ya? Lo que decía el doctor, es importante que si usted escucha a otros predicadores, que ese predicador le hable lo que está acá. Porque nosotros somos muy oidores de Pepito, porque tiene una iglesia de 1000 miembros, de 1 millón, y creemos que la multitud de personas hacen que la persona esté espiritual, y muchas de esas doctrinas no es de lo que está escrito en la Biblia, sino son personas que trabajan sus emociones, personas que le quieren hablar lo que usted quiere oír. Yo no le hablo lo que usted quiere, yo le hablo lo que el Señor me dice que usted necesita. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, preste mucha atención. Si puede copiar, copie. Si quiere volver a ver el video, lo puede hacer las veces que sea necesario. Nosotros venimos hablando ya hace un tiempo atrás acerca de un cereal que representa la obra del Señor, que representa la redención. Recuerde que cuando nosotros leemos en la Escritura salvación, eso es algo griego. La palabra salvación no existe en el lenguaje del Señor, es la redención. Esa es la palabra. Por eso, si usted ha leído los salmos, siempre vamos a encontrar
Señor, redímeme, Señor, rescátame, Señor, libérame, Señor, trae libertad. Eso es lo que significa la redención, que es lo que en el Nuevo Testamento se llama salvación. Pero hay que empezar a mirar y hay que empezar a identificarnos con el lenguaje del Señor, porque ahí está lo escondido de Dios. Hay unas cosas secretas que el Señor dice, yo no se las voy a mostrar a nadie. Y una de esas es la venida del Señor. Pero sí nos dejó unas pistas para que el pueblo de Dios las siga, para que el pueblo de Dios esté al tanto y vaya siguiendo las pistas que hay en el cielo, las pistas que hay en la tierra, para que nosotros estemos listos, para que el Señor venga a recoger los que son suyos, aquellos que nos hemos apartado, todo lo que hay allá afuera, aquellos que hemos dejado nuestras idolatrías y hemos tenido y tenemos un solo Dios. Bien. La palabra cebada significa arrebatar, liberación, redención, que ya estudiamos lo que es la redención, resurrección, primicias, y tiene que ver con la fiesta de la primavera. ¿Cuándo es la primavera? Entre marzo y abril. Esas son las fiestas de la primavera: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Esas son las fiestas de la primavera. Esas fiestas ya se celebró, ya las cumplió el Señor. El Señor cumplió con lo suyo y el Espíritu Santo cumplió con lo de Él, que es lo que el Señor le mandó, ¿a qué? Al bautizo. ¿Quiénes fueron los que recibieron el bautizo en fuego? Los discípulos del Señor. Los que estaban en el monte alto fueron los que recibieron ese bautizo en fuego en forma de lenguas, como dice la Escritura. Bien. Las fiestas celebradas por el Mesías, uno, es la Pascua. Ya dentro de la Pascua nosotros estudiamos lo que es la propiciación. ¿Qué quiere decir? Que Dios buscó un sustituto para que muriera en su lugar y tomara sus pecados y tomara sus rebeliones, y ahora Él es el que murió en mi lugar. Nosotros somos libres, nosotros tenemos la redención, nosotros tenemos la gracia porque hubo un sustituto y ese sustituto es el Señor, Cristo, ¿ya? Dice, Él tomó nuestro lugar, ahora fuimos liberados de la esclavitud de nuestra alma. Recuerde que la primera venida del Señor vino ¿a qué? A rescatar mi alma. Él no vino a enriquecer a nadie, no vino a dar riqueza en el espíritu, dice la Escritura. Pero Él vino a liberar mi alma ¿de qué? De todas aquellas cosas que el mundo nos tiene atado, la mentira, bueno, todo lo que el mundo nos da. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese que aquí hay algo muy interesante. Y esta madrugada, cuando me levanté a leer la Escritura, me pasó algo muy particular. Me pasó algo que yo me quedé como, se queda uno como frío, o no sé cómo será la cosa. Pero cuando yo abrí la Biblia, a mí me salió de la Biblia un olor a un perfume, pero deliciosísimo. Y yo dije, pasó alguien y se echó toda la perfumería. O yo empecé a pensar que sí, o sea, era algo que salía así como de la Escritura, como ese perfume, como esas cosas tan agradables. Y dije, bueno, Espíritu Santo, si estás aquí, bienvenido. Si es la palabra que usted me quiere dar, bueno, gracias por la Escritura. Ahora, fíjese que esta parte de la Escritura, Lucas 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Él dijo esto? Porque hubo un varón que lo dijo en la antigüedad. Y recuerde que todo lo que el Señor habló, todo lo que se dice en la antigüedad, Él lo vino a cumplir. Y eso lo encontramos en el Salmo 119, 175.
Dice, déjame vivir para que pueda alabarle y que tus ordenanzas me ayuden. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme porque no me he olvidado de tus mandatos. ¿De qué está diciendo el Señor? ¿Qué está pidiendo ahí el que escribió el Salmo? Que el Señor viniera a buscarlo. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Porque había perdido la dirección de su camino, había perdido la dirección de nuestro caminar en el Señor. Y por eso es importante que nosotros nada nos desvíe de la verdadera camino y de la verdadera la palabra del Señor. Por eso aquí el Señor dice, porque yo no vine sino a buscar los que están perdidos. Él no vino por el que está sano, Él no vino por el que tiene esto, Él vino por nosotros, los pecadores, los que estamos haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. Él vino por esa ovejita perdida o por esa alma perdida que está cautiva en las cosas de allá afuera. Dice que la otra fiesta tiene que ver con la redención, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y esto hace referencia a la salida de la esclavitud, de la oscuridad o de las tinieblas del alma cautiva. Nosotros sabemos que todavía hay cosas en nosotros que nos tienen atados al mundo. Todavía tenemos el cordón umbilical con muchas cosas. Todavía tenemos atado en nuestra alma, en nuestro pensamiento y en nuestro ser una conducta, una creencia, una palabra que cuando me machuco se me sale con facilidad, creyendo uno que por decir eso ya le pasó el dolor, o sea, una cantidad de cosas que nosotros tenemos y que eso es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Que nosotros honremos la presencia del Señor, que oremos para que el mundo que está allá afuera, que nos ve, que nos oye y en algunos momentos con la mirada nos sigue, sepan que nosotros somos del Dios viviente, somos los hijos de Dios. Recuerde que la Escritura me habla que hay dos tipos de hijos. Están los hijos de Dios, que son la buena semilla, están los hijos del diablo, que son la mala semilla. Eso es lo que me enseña a mí la palabra de Dios. Por eso es importante saber, o sea, cuál de los dos le juega. ¿A cuál de los dos? Ya nosotros sabemos que la verdad es la palabra, que buscamos caminar dentro de los parámetros, pero los que son del mundo, practican todo ese montón de cosas, bueno, allá ese es su padre. Por eso el Señor quiere que nosotros nos salgamos en nuestra alma, nos sigamos en esas conductas, en esas cosas, y que empecemos a buscar al Señor. Bien. Proverbio 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿En dónde se refugia usted cuando está viviendo dificultades? Usted se va al vecino, se va a la persona que aparentemente usted va a encontrar refugio. Y aquí el Señor dice, dele crédito a la palabra de Dios. Dele crédito a esta palabra, esa que usted tiene ahí en la Escritura, esa que tiene ahí en sus manos. Crea que todo lo que dice la Escritura es verdad. Todo lo que dice aquí. Por eso, cuando ustedes escuchen a algún predicador, que usted dice, me gusta escucharlo, pero siempre que usted lo escuche, hagamos como los discípulos de Berea. De Berea, ¿cierto? Que iban a la sinagoga, escuchaban y luego llegaban y comparaban si era verdad lo que se les había hablado. Porque ahorita nosotros encontramos muchas cosas allá afuera, muchos predicadores que están hablando cosas que no son bíblicas, sino que es lo que el corazón de la iglesia quiere escuchar. Como le da miedo que se vaya, como le da miedo decirle a la gente, como decía el doctor, no hablo duro porque no estoy llamado a eso, pero Dios nos llama a poner orden en las cosas de Él. ¿Ya? Entonces, hay personas que no. Entonces, ahorita ya no es digamos, como otra acción que tienen las personas, porque cuando yo no estoy en la presencia de Dios, yo me empiezo a buscar cosas para agradar el corazón de la gente. Y yo tengo que ir a la palabra para que Dios me diga qué es lo que usted necesita. ¿Cómo nosotros vamos a enmendar?
¿Cómo nosotros vamos a corregir? ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir gozo en las cosas del Señor? Si es que la Biblia me dice que el sufrimiento, la aflicción, el dolor forma parte de mi formación y de mi fe en el Señor. Jesús sufrió y dice, aprendió a obedecer. Y nosotros creemos o queremos que todas las cosas sean fáciles, no va a ser así, ¿ya? Porque el Señor está buscando que usted crezca en el Señor, que se fortalezca en Él, y para eso necesitamos pasar, ser probados, metidos en horno, para que salgamos como el oro, dice la Escritura. Por eso dice el Señor, crea lo que dice la Escritura, crea lo que dice la palabra. ¿Cómo usted sabe? Que eso lo he aprendido escudriñando la palabra. ¿Cómo usted sabe que yo hablo la verdad? Que ese pastor está diciendo, o que ese maestro, que esa persona que está enseñando la palabra es de Dios. Sencillo. Esto es lo más fácil. La Biblia, cuando me habla de la parábola del sembrador, recuerde la enseñanza que yo le di, me habla de que hay dos tipos de semilla. Está la semilla de trigo y está la semilla que es la cizaña, ¿ya? Entonces, la buena semilla es la que dará fruto. Y la mala semilla es parecida al trigo, pero tiene una característica. El trigo, cuando es buen trigo, cuando tiene buena espiga, cuando tiene muchas semillas, la espiga tiene esta actitud. Se inclina. Eso da a entender que esa espiga es buena. Cuando identificamos que esa semilla, esa palabra que se sembró, no germinó como semilla de Dios, sino como cizaña, por su jactancia, porque no nos inclinamos, porque no obedecemos, porque el orgullo, la soberbia y la jactancia, no perdono, no recibo, no, y le voy a dar, eso es un trigo malo, una semilla mala, que aunque usted tenga y lea la Biblia, pero sus acciones me están diciendo que hay cizaña en su corazón. Por la actitud, por la postura, porque hablamos, quiero que me escuchen, quiero recibir alardes. Usted tiene cizaña en su campo. Y eso no es de Dios. Por eso uno reconoce que una persona tiene buena semilla porque se inclina, porque obedece, porque reconoce el llamado de atención, porque dice, sí, yo me equivoqué, sí, tomé una mala decisión. Eso es ser una buena semilla. ¿Sí me hago entender? Entonces usted revísese. Todavía tenemos jactancia en esto. Su campo está lleno de cizaña. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Manda a los ángeles, recoja la cizaña, recójame el buen trigo, los que tienen cizaña para allá y los que tienen el trigo para acá. Por eso mire sus acciones, mire lo que hay en su corazón con respecto a los demás, con respecto a la posición, a la condición o a la situación que usted esté viviendo dentro del caminar del Señor. Entonces, fíjese que en la Biblia usted siempre va a encontrar esas dos cosas. ¿Usted sabía que hay vino bueno y hay vino malo? ¿Usted lo sabía? ¿Cómo identificamos que el vino es bueno? Porque sus frutos o porque el resultado de su tomar de vino no es embriagarse, botarse al piso y llegar a su casa. Eso es en lo físico. Pero en la parte espiritual es otra cosa. El mal vino, lo dice la Escritura, es cuando las personas me enseñan la palabra de Dios, pero traen veneno. Traen veneno de serpiente, dice la Escritura, porque hablamos con odio, con amargura, le enseñamos lo falso al pueblo, porque no quiero que se vayan y quiero mantenerlos en esa burbujita para que nadie se vaya. Entonces, por eso el Señor habla de la vid verdadera en Juan 15:1 y la vid
silvestre que está en Deuteronomio 31 y ahí define el Señor cuál es ese vino que produce malestar en nosotros. Entonces, por eso la Escritura siempre me va a mostrar los dos. Y el resultado de eso es lo que usted viene a determinar. ¿Es buen vino? ¿Es buena palabra? ¿Tengo al Espíritu? ¿O a quién tengo gobernando mi ser? ¿Sí me voy a entender hasta ahí? Entonces, entienda, es para que reflexionemos. Recuerde que estamos finalizando el año según lo que me dice el Señor en su palabra. Estamos finalizando el año y que para una de estas festividades de este fin de año, según el calendario del Señor, recuerde que nosotros estamos caminando o estamos haciendo, y muchas iglesias lo hacen según las raíces romanas. Todas esas festividades de la Navidad, del Halloween, todo eso son raíces romanas. Y por eso muchas iglesias que hacen esto, sus raíces no son la Biblia. La palabra no es la que lo gobierna. La Escritura no es lo que Él está buscando, sino Él está buscando ¿qué? Que venga mucha gente, que usted le dé la palmadita en el brazo, ¿para qué? Para que la gente no se vaya. Entonces, como nosotros estamos buscando quitarnos esas raíces romanas, todas esas mentiras, todas esas cosas, pues tenemos que empezar a mirar qué es lo que me dice la Escritura, para que yo pueda decir, ¿lo puedo? No puedo. ¿Puedo comer? No puedo comer. ¿Me puedo vestir? ¿Puedo beber? Puedo no beber. Eso me lo define la Escritura y en la relación que todos los días voy teniendo con el Señor. Bien. La otra festividad es las primicias, que en este tiempo, cuando el Señor mande a recogernos, porque la Escritura lo dice, los salmos lo hablan, cuando el Señor envía a recogernos, Él nos va a recoger a nosotros, porque nosotros somos sus primicias. Él resucitó y ahorita vamos a mirar todo lo que nos dice la Escritura con respecto a eso. Y como nosotros somos sus primicias, por eso el Señor va a venir a recogernos a nosotros, ¿para qué? Para que se dé lo que el Señor vivió con sus discípulos, la transfiguración. Para que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese que si usted leyó la transfiguración, ¿qué se transfiguró en el Señor? Su cara como imagen de Dios, su vestido, que tiene que ver con la parte de mi andar y de mi creer en el Señor. Más adelante vamos a mirar qué pasó en la resurrección, porque en la resurrección María no lo reconoció. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la resurrección? Como yo les decía a los hermanos en Piedecuesta ayer, nosotros hablamos mucho de la venida primera del Señor. ¿Ya pasó? ¿Por qué estamos anclados ahí? Tenemos que empezar a mirar cuáles son las profecías que dejó Jesús que anuncia la segunda venida de Él. Porque nosotros nos vamos en la segunda venida. El Señor nos está preparando para eso. Y nosotros estamos anclados en la primera venida. Que el Señor vino, que murió en la cruz. Bueno, ¿y dónde está el que si viniera ahorita el Señor? Y nosotros no sabemos, ¿y qué pasó? No, pero vino el Señor. No, pero es que yo esperándolo, ¿por qué la gente de la antigüedad cuando vino el Señor no creyó en Él? Porque no sabían las profecías. Porque los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos y los maestros de la ley cerraron el reino de los cielos, dice el Señor. Ellos cerraron el reino. ¿Qué quiere decir? Quitaron lo que el Padre enseñó y colocó mandamientos de hombre y cambiaron todas las cosas, que es lo que hoy en día nosotros estamos mirando también. ¿Ya? Pero el Señor dice en su palabra, pero yo vine a abrir otra vez el reino, a ponerlo a disposición de usted, y le quiero mostrar lo que está escondido detrás de una palabra. Una sola palabra, usted va a ver una sola palabra, usted va a ver la obra del Maestro en la cruz, una sola palabra, ¿ya? Y eso es lo que por eso es importante estudiar, por eso es importante leer, y les cuento, ya leo hebreo, pero no entiendo, solamente leo. Y yo le dije al maestro, uy, instructor, yo ya leo hebreo, ya entiendo si son las vocales, ya sé cuáles son las vocales que llevan a las consonantes, bueno, pero no entiendo. Dijo, eso no importa. Lo importante es que usted identifique las palabras. Ya después usted va a leer, usted va a entender lo que dice la Escritura. Porque el objetivo suyo es que usted lea y entienda la palabra en el lenguaje del Señor, no en las traducciones de los hombres.
Ese es el objetivo. ¿Listo? Ahora, fíjese que estamos hablando de las primicias, o sea, nosotros somos las primicias del Señor. Yo soy primicia siempre y cuando me mantenga en el camino del Señor. Si yo practico lo que dice la palabra, yo soy primicia. Y el día que el Señor envía a sus ángeles por nosotros, yo me voy a presentarme delante de Dios, transfigurada, transformada, mi rostro y mi cuerpo, como decía el doctor en la oración. Ya no soy alma viviente, somos espíritus vivificados porque Jesús resucitó. Y ahora me guía a mí el Espíritu de Dios, me guía a mí la palabra que es espíritu y yo tengo que someterme a lo que dice la Escritura. Dice que las primicias es una celebración profética. Se refiere a los primeros frutos de una cosecha del campo. Vámonos a mirar Éxodo 23, 16. Nunca se le olvide esto porque cada vez que lleguemos a esta fecha entre septiembre y octubre es una posibilidad de que el Señor mande a recoger sus primicias. Por eso el Señor, ¿qué nos mandó? A congregarnos, dice el Señor. Esa es una orden del Padre, una orden de Cristo y una orden de aquel que el Señor envió a enseñarnos la palabra, que es a Pablo. Por eso estuvimos viendo que es importante congregarnos para que todos escuchemos la palabra de Dios. No sabemos si hoy o el otro domingo o en cualquier día venga el Señor por nosotros y nosotros nos vamos, el Señor nos recoja y nos lleve al sitio donde Él nos va a guardar mientras la ira del Señor viene sobre la tierra. Yo le digo al Señor, yo quiero que usted me lleve a ese sitio, yo no quiero estar viviendo todo lo que habla la Escritura del fuego, de las plagas y todo ese montón de cosas. Bien, dice así la palabra del Señor. También la fiesta de la siega. ¿Qué es la siega? El tiempo de cosechar, el tiempo de recoger, el tiempo de pasar la hoz y lo que sea del Señor se va y lo que no, pues vienen los ángeles del Señor a recoger lo que no es de Él, a atarlo y al fuego. Y a nosotros nos guarda en un lugar especial. Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. ¿Dónde queda el campo? No la finca de la hermana Elvira. El campo del que habla el Señor es mi corazón. El Señor vino a sembrar la buena semilla en mi corazón, porque el campo es mi corazón. El campo del Señor para que nosotros recibamos la palabra, recibamos la semilla, cuidemos de que no empiecen a salir los bichitos, las zorras y todo ese montón de cosas que nos habla el Señor, para que esa palabra de Dios pueda crecer y me pueda ayudar a sostenerme en el tiempo de la prueba. Por eso dice, que hubiere sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo nos van a recoger? Mire, dice acá, y la fiesta a la salida del año. ¿Cuándo se acaba el año para el Señor? Entre septiembre y octubre. El 15 de septiembre es el primer día para ellos. Para nosotros es la mitad del mes, pero para el pueblo del Señor es diferente. Eso después se lo explico para que usted no se enrede. Dice, y vamos a llamarlo octubre. Aquí para que nosotros no nos enredemos y no nos ahorquemos con el concepto. Dice, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, es decir, el mes séptimo. ¿Qué fiesta se celebra el mes séptimo? La fiesta de los frutos. Usted y yo somos fruto del Señor. Somos fruto del sembrado del Señor. Somos el fruto del Señor. ¿Por qué? Porque hemos venido luchando, hemos venido batallando, hemos venido cuidándonos, hemos venido tratando de ser cada día mejores personas. Por eso dice que es a la salida. ¿Y qué significa la palabra redención? Salida.
Eso es lo que significa la palabra redención. Por eso en Mateo 24, yo le invito a que usted lo estudie, porque ahí el Señor Jesús nos dio las pautas, las pistas y todo lo que va a acontecer anunciando su segunda venida. Léalo, no lo lea, no, lea cada palabra, cada cosa que el Señor dice, estudie, porque ahí está escondida la segunda venida del Señor. Dice, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. El Señor dice en su palabra que Él va a recoger. Mire, hay en las 3 fiestas hay primicias. En la siega, en la cebada, ellos tenían que recoger. Recuerde que yo ya les hablé sobre esa recogida de la cebada. En junio, que es la fiesta del Pentecostés, es el trigo. También tenían que recoger los primeros frutos y llevarlos al sacerdote. Aquí también, pero aquí ya no son de cereales, aquí ya es de granada, de coco, de manzana, de uvas. Eso es lo que el Señor quiere decir, porque hay diversidad de frutos, ¿ya? Cada uno de nosotros somos un fruto del Señor. Y cada uno tenemos nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser. Cada uno somos una tarea del Espíritu Santo que el Señor envió para que nosotros seamos ese buen fruto, para que usted y yo podamos ser recogidos. Que cuando el Señor le dijo al ángel, tome la hoz, Jesús se lo dio al ángel y dice, vaya, recójame lo que es mío. Entonces, ¿a quién le van a recoger? A las semillas que estamos así, que comimos varilla y no nos queremos inclinar ante el Señor, que no queremos reconocer que estamos haciendo lo incorrecto, que tenemos posturas no adecuadas, o el Señor va a venir a buscar el que está postrado, el que está en obediencia, al que reconoce que sí estamos haciendo mal, sí que estoy diciendo cosas que no son. ¿Por qué se enoja cuando nos corrigen? Recuerde que el Señor dice que el espiritual es el llamado a corregir. A mí no me venga a corregir la señora al frente. ¿Por qué? Porque la fe de ella es diferente a la mía. Ella profesa la fe romana, yo profeso la fe del Señor, profeso la fe en la palabra. Luego, yo voy a recibir, a lo mejor si tiene coherencia, a lo mejor el Señor me está mandando una piedra. ¿Para qué? Para que yo diga, hey, reflexione y analice lo que está haciendo. Bien, entonces fíjense que aquí el Señor está hablando de ¿qué? De la última cosecha. ¿Ustedes se acuerdan? Viene ahorita a mi mente, ¿ustedes se acuerdan de esa parte de la escritura donde dice que un señor en la primera hora del día invitó a unos a trabajar? ¿Por qué están aquí? Nadie nos ha invitado a trabajar. Nadie nos ha llamado. Yo los llamo, vayan a mi campo y les pagaré un denario. Y luego dice que a la tercera, a la última, dice 1 hora antes de acabarse el día, también mandó a otros. Y entonces los que empezaron primero dijeron, nos van a pagar más bastante a nosotros porque estamos 12 horas aquí. Esto seguro no le van a dar ni la mitad de un ciclo. ¿Y qué dice él? Cuando él les dijo, a todos les doy igual. ¿Pero por qué? Dijo, eso fue lo que yo dije. Y a todos el Señor nos trata por igual. Usted no es menos ni más que nadie. Todos somos iguales en la presencia de Dios. Así usted haya leído la Biblia, conozca lo que usted quiera, usted es igual a todos. ¿Ya? Porque sí, si el Señor hiciera acepción de personas, pues no es equitativo, no es justo, porque no todos somos iguales. De pronto lo que a mí me cuesta trabajo a la hermana Margarita es mamey, y lo que a Chío le cuesta es fácil, a mí me cuesta trabajo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra batalla y nuestra lucha. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra ¿de qué? De verdad. Para que fuéramos como ¿qué? Los primeros y mejores frutos de toda la creación.
O sea, ¿qué dice el Señor? Él nos hizo renacer con su palabra. Cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra de Dios y empezamos a ponerla por obra, entonces el Señor dice, usted va a renacer. Y el fruto que yo espero en usted y el que usted va a dar es mejor. ¿Y qué más? Y es el primero. Por eso nosotros somos los primeros frutos del Señor. Somos las primicias del Señor. Y Él vendrá por nosotros que somos los primeros, los que hemos seguido al Señor, los que caminamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si entendimos que usted es un qué, son primicias ¿qué? Buenas, y ustedes los primeros frutos, que cuando venga el Señor o cuando mande sus ángeles, nosotros nos iremos con buenos frutos y mejores frutos. No como los que están allá afuera, que sus frutos son malos, que no glorifican al Señor, no. Aquí, allá oremos por los que están allá, pero aquí somos nosotros los que tenemos que estar al pendiente de mi cosecha, de mi campo. Controle la loca de su casa, contrólela, porque esa es la que me lleva a ser incoherente, a pensar, no, pero es que mire aquel, mire aquella, mire aquel. No, mírese usted. Mirad por vosotros mismos, dice la Escritura. Usted no mire a los demás, no se compare con nadie. ¿Sabe por qué? Porque vamos a terminar que hay alguien mejor o vamos a ver que hay alguien menor que nosotros. No se compare con nadie. Busque su relación con el Señor y empiece a crecer en el Señor, a crecer en Él a través de su palabra. Vayamos Lucas 12:2. Miren lo que dice el Señor en su palabra. No hay nada encubierto, por más de que usted se esconda y se vista como el hombre increíble o se ponga la máscara de plata, nada. Dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Siempre nuestras obras en la oscuridad van a ser expuestas por el Señor. Van a ser expuestas delante de Dios y delante de todo el mundo. ¿Ya? Por eso el Señor dice, Él va a mostrar. Si aquí yo no lo saco, en mi presencia yo sí le voy a decir, mire, usted hizo esto, usted caminaba en esto, usted se robó, usted hizo, en la tierra, tal vez el Señor no nos lo saque y, ay, menos mal. No, Señor, sáquemelo aquí porque yo quiero llegar allá con buenos frutos. ¿Ya? Y por eso dice el Señor, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Ahora, fíjese que cuando usted mira a Daniel, cuando hemos leído Daniel, el Señor le da una profecía a Daniel al fin de los tiempos. ¿Y qué le dice? Selle el libro, porque este no es el momento de que usted revele lo que yo le estoy mostrando, porque eso es para el fin de los tiempos, no del fin del mundo, porque el mundo no se va a acabar. El mundo se va a acabar. No, se acaban las personas y se acaban las eras y los tiempos. Eso es así de sencillo. No, que el mundo se va a acabar y se va a destruir. No, si es que el mundo no se va a acabar. Porque el Señor al final de todas las cosas, la tierra es de nosotros. La tierra es suya. Porque lo dice la Escritura. Dice que a cada uno de nosotros, de los que fuimos rescatados y redimidos, se nos entregará una porción de tierra. ¿Pero sabe dónde? ¿Sabe dónde? En el monte de Dios. ¿Y qué es el monte de Dios? Jerusalén. Vamos a vivir en la tierra del Señor. Los redimidos, los salvos, los que caminamos, los que estuvimos haciendo lo correcto, allá vamos a vivir. Esa será nuestra patria, dice la palabra. Por eso cuando el Señor dice, el monte de Sión es el monte de Jerusalén, en la ciudad del gran rey, vamos a vivir nosotros. Yo sí quiero, digo, bueno Señor, yo quería ir, pero vale un montón de plata y no la tengo, pues me espero que me voy a vivir allá, y allá el Señor me tiene mi sitio, me tiene mi casa, me va a dar todo lo que necesito y no voy a gastar un peso, ¿ya? Ahora, dice el Señor que cada una de las celebraciones que el Eterno nos dio tiene señales. Dígame bien la palabra, escríbale ya, señal, porque de esa palabra vamos a hablar hoy. Señales que nos anuncian eventos muy importantes con respecto a la redención o cualquier otro propósito del Señor con la humanidad. Mire, todo lo que está sucediendo
es algo que nos está anunciando algo. Nosotros estamos viendo la lucha y la batalla que tiene el pueblo de Israel contra sus enemigos. Los enemigos se han levantado y son hermanos de padre. Porque esos árabes y esos heteos y esos son ¿de quién? Son de Abraham con Agar. Y viven peleando los hermanos. ¿Por qué pelean los hermanos? ¿Por qué pelean los hermanos? Le están haciendo el juego a Caín, le están haciendo el juego a Esaú. Si los hermanos no se hicieron para pelear, los hermanos se hicieron para colaborarnos, para ayudarnos, para en un momento determinado estar ahí. ¿Por qué nos agarramos de los moños y no aceptamos los errores o las equivocaciones o las malas decisiones o una palabra o una acción, una actitud que tuvo alguien y entonces me ofendió en lo más profundo y no le hablo y no la determino? ¿Por qué, hermano, le hace usted cajón al diablo? Porque esa actitud que usted le dio cabida y le puso un altar con odio, con amargura, con resentimiento, eso es lo que lo va a gobernar a usted. ¿Y qué dice Pedro? Que la amargura y el resentimiento no entrará al reino de los cielos. Por eso, saque todo eso, no importa. No importa lo que nos hayan hecho. Amén, gloria, aleluya, amén. ¿Sí o no? Los hermanos no se hicieron para pelear. Los hermanos se hicieron para apoyarnos, porque no todos son iguales. ¿Todos mis dedos son iguales? No. Luego, cada uno de nuestros hermanos tiene su carácter, tiene su forma de ser, tiene su manera, porque cada uno ha vivido cosas distintas. Y por eso, aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Y el Señor está diciendo, oiga, están habiendo señales. Allá está Israel, con la sabiduría que Dios le dio a Israel para que inventara las armas para defenderse de los del norte, de los que están allá arriba, del Líbano, de Irak, de Persia, de todos ellos, que son los enemigos y son los medios hermanos de Isaac, son los medios hermanos de Jacob, son los medios hermanos de Israel. Y sin embargo, están que quieren desaparecer al primogénito de Dios. ¿Por qué? Porque hay odio en su corazón, hay amargura, y ese sentimiento me lleva a tratar de desaparecer a mi hermano y de hacerle la vida de cuadritos, como dicen los mexicanos. No, apoye, ayude. Pídele al Señor que sane su corazón. ¿Y cómo sabe que su corazón está sano? Cuando usted se acerca a la persona, habla, apoya, ayuda, sin hipocresía. Porque Dios sabe. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la señal para que estemos seguros de que usted es el primer fruto? La Biblia me está diciendo. Y cuando yo estudié, yo decía, Dios mío, Señor, porque a veces la cabeza mía como que quiere explotar de tantas cosas. Entonces yo me paro, cuando tengo así mucho enredo, me paro así en la ventana. ¿A qué? A mirar al cielo. Señor, tengo enredadera en la cabeza, ayúdeme. Y aparece mi nieta, no se distraiga, nona, siéntese a estudiar la palabra, no se distraiga, nona. Siéntese, escudriñe, siéntese. No se distraiga, porque eso es lo que yo le digo a ella cuando se eleva para allá que está haciendo tareas. Ella me lo repite y a mí me da risa. ¿Ya? Entonces, fíjense ¿cuál es la señal que nos va a dar el Señor? Que usted y yo somos sus primeros frutos y que nos vamos en el tiempo de la cosecha de fin de año. ¿Ya? No el 31 de diciembre, la fiesta pagana de Roma. Eso no tiene nada que ver. Eso es una distracción muy tenaz que el diablo ha ganado mucho territorio. Y comemos y bailamos y comemos tamales y usted le está haciendo fiesta a Baal. ¿Ya? Ay, pero es la tradición. ¿Qué dice el Señor? Que las tradiciones de los hombres me apartan del Señor. Que es difícil, claro que sí, pero no es imposible. Solamente es decir, yo no quiero. Yo quiero el Señor, porque el Señor mismo dice en su palabra que cuando Él mande por nosotros, que le digamos que no sea en invierno. ¿Y el invierno qué es? Diciembre. Que no sea, ¿por qué? Porque todas esas iglesias que arman el arbolito y que le ponen todo ese montón y que todo, esas se quedarán. Porque eso que habla el Señor de los árboles, esos son cultos a Baal. ¿Por qué? No leemos la Biblia, hermano.
no leemos la escritura. Entonces me enseñó este Pepito, entonces yo lo sigo. Oiga, pero ¿es verdad? No, es que ahí. Porque a los predicadores, a los maestros falsos, no le interesa que usted conozca la verdad. Los quiere tener ahí, como decía Neila en la enseñanza, con el velo mágico, con el velo en sus ojos para que usted no vea lo que Dios le quiere mostrar. Bien. Dice, ¿cuál es la señal para que estemos seguros que somos los primeros frutos? Fíjense que es muerte, sepultura y la resurrección del Mesías. Vamos a mirar lo que el Señor nos enseña con la primera parte, que es la muerte. Dice, ahora, Dios desea recoger una buena y abundante cosecha con buenos y excelentes frutos. Para ello envió una semilla. ¿Quién es la semilla que envió el Señor? El Padre. ¿Cuál es esa semilla? El Mesías. Él es la semilla que envió el Señor. Y dice, el trigo, por eso él habla que él es el trigo. Dice que representa la palabra de Dios y al Mesías. Por eso el Señor dice, yo le voy a dar una palabra, le voy a enviar al Mesías como una semilla. Él va a cumplir un propósito, él va a cumplir una tarea. ¿Por qué? Porque quiero a mi pueblo, quiero a mis ungidos otra vez de vuelta a mi casa. Quiero llevarlos al jardín, quiero llevarlos a que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Pero para eso necesito hacer algo, rescatarlos de las manos del adversario. Necesito sacarlos de las costumbres de los hombres. Necesito sacar todo lo que hay en ti, cizañas, espinos, cardos, serpientes y todo lo que dice el Señor de su corazón para que usted pueda entrar a ver la cara de Dios, a ver y a disfrutar del reino del Señor. El resto no tendremos opción, hermano. Y dice la semilla, el trigo, que representa la palabra y al Mesías. Esta semilla debe cumplir una tarea. Cuando Dios le da a usted una palabra, cuando Dios me da a mí una semilla, esa semilla que es la palabra de Dios va a cumplir un propósito en usted. Pero me va a redarguir, me va a sanar, me va a exhortar. ¿Qué es lo que el Señor envió? Y me dio esa palabra para que yo la siembre en mi corazón y empiece a germinar, empiece a mostrarme qué es lo que el Señor quiere hacer con mi alma, qué es lo que el Señor quiere hacer con mi cuerpo, qué es lo que el Señor quiere buscar, que cada día yo me relacione mejor con el Señor. Eso lo es. Y la palabra de Dios son la semilla. Es la semilla, hermano. Es la palabra de Dios. Y dice la Escritura, y esta semilla debe cumplir una tarea, una responsabilidad. Uno, tiene que morir. Y eso es morir, ser sepultado y resucitar para que esa semilla dé fruto. Para que esa semilla dé fruto. Usted no pretenda sembrar melones y recoger manzanas. Si usted sembró melones, pues va a recoger melones. Si usted siembra uva, pues usted va a sembrar uva. Pero recuerde algo, que siempre cuando Dios me da la palabra para sembrarla, para ponerla en mi corazón, para obedecerla, vamos a encontrar que hay un enemigo alrededor buscando quitarme la palabra que Dios me dio. El miedo, la inseguridad, la incredulidad van a empezar a salir, van a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque Él quiere ahogar la buena semilla, ahogar la palabra de Dios para que usted no sea fruto del Señor. Para que usted diga, Dios a mí no me ama, Dios a mí no me quiere, vea no sé qué. ¿Por qué? Porque ahí la palabra que Dios le dio tiene cizaña. Vino el enemigo, dice el Señor. Mientras dormían, mientras usted no cuidó la palabra, mientras no la obedecimos, mientras no hicimos, el diablo viene y siembra lo suyo. Por eso los discípulos dijeron, bueno Señor, usted no sembró buena semilla en el campo. ¿Cómo es que ahora tiene cizaña? ¿Cómo es que ahora tiene esa problemática en su campo, Señor? ¿Sabe qué, Señor?
vamos a arrancar la cizaña. Él dijo, no, porque si usted arranca la cizaña, no hay sea que también arranque lo bueno. Porque puede ser que dentro de mi campo yo tenga una problemática, tenga una situación dura, difícil, complicada, como quiera, y yo vengo luchando y vengo batallando. Pero si esa situación está alrededor, la cizaña, la espina, el cardo, la hiedra, entonces cuando se arranca, pues también se va la palabra, también se va la instrucción de Dios. Por eso el Señor dice, espere que crezca. Y en el momento adecuado, yo mandaré, yo pondré, yo traeré para que solamente esté en su corazón la buena palabra, la buena semilla, dice el Señor. ¿Sí me voy a entender? Bien. Ahora analicemos. Dice, el trigo es la buena semilla, fue sembrada en el campo. Vuelvo y le digo, el campo es mi corazón. En mi corazón yo voy a sembrar la palabra. No diga voy a sembrar frijoles, alberja, porque usted no sabe a cuál de las dos ponerle atención. Usted identifique cuál es la situación que lo gobierna a usted. Recuerde lo que yo le dije, que el que tiene su alma gobierna su ser. ¿Cuál es ese pensamiento que persevera en usted? Y mientras, como dice el apóstol Pablo, mientras yo no cambie mi forma de hablar, mi forma de pensar, no hay cambios en ningún nivel, ni mi relación con Dios, ni mi relación conmigo, y menos hacia los demás. Yo tengo que cambiar esta. Tengo que cambiar la loca de mi casa, esa que se chifla cuando cambia la luna. ¿Ya? Y la que me permite ahogar la palabra de Dios que me está diciendo, absténgase, apártese, sepárese, y cuando lo hacemos, pues, ¿qué le pasa a esa semilla? Se muere, no tiene fuerza, no puede hacer incidencia en usted, y empieza a surgir la palabra de Dios, la confianza, la seguridad, la sanidad. Eso es lo que funciona así en la Escritura. Dice, se reconoce la buena semilla de trigo, porque la espiga se inclina debido al peso de la semilla que tiene dentro de la cáscara. ¿Cuánta palabra tiene usted en su corazón? ¿Cuánta palabra tenemos? Mucha, ¿verdad? Tenemos mucho conocimiento. Pero no es solo que usted conozca la Escritura, es que la entendamos y que la llevemos por obra. ¿Ya? Que usted entienda la palabra de Dios, que usted comprenda lo que el Señor nos está hablando con respecto a cambios que debemos de tener nosotros. Preocúpese por usted. Si usted ve que su hermano, su esposo, su hija, ore, Señor, trabaje en ese campo, porque el labrador es el Padre, la semilla es Cristo, y el que cuida la semilla es el Espíritu de Dios. Pero preocúpese por usted, no vea a los demás, porque vamos a estrellarnos, vamos a tener unos choques de trenes. Fíjese que anoche tuvimos, bueno, ustedes saben que ahora sé que lo que estoy estudiando es una maestría. En el curso que estoy haciendo de la palabra del Señor, teníamos eso que se llama Zoom Café. Y quiere decir que cada persona debe traer un pocillo de tinto o lo que sea, se sienta y nos da el instructor a un determinado grupo de personas. Somos 1000 personas y somos grupos de 200. Y decía esta señora, y a mí me dio una tristeza, y la verdad yo digo, Dios mío, Señor, ayude a su pueblo. Y ella le preguntaba a la instructora, porque ella es americana, habla así, pero ella trabaja en la obra del Señor en la China, en el Japón, allá donde menos se puede hablar, allá ella está metida. Y nosotros que podemos, de no venimos ni tampoco trabajamos. Entonces ella le preguntó a ella, y ella le decía, cuénteme de su experiencia en este mes, en este tiempo que llevamos de instrucciones. Y ella decía, ella también decía lo mismo que la otra señora, yo he tenido que llorar mucho. Porque todo lo que a mí me han enseñado fue literal. A mí no me enseñaron lo que usted me está diciendo. A mí no me enseñaron que
el ave inmunda representa el diablo, que el ave buena es el Espíritu Santo. Y usted nos muestra eso en la Escritura y yo, la verdad, le decía, Señor, perdóneme. Perdóneme porque yo he sido durante más de 30 años edificada con palabra de hombre. Y ahora me doy cuenta de tantas cosas. Ahora que usted nos está enseñando la simbología y todo eso, me estoy dando cuenta que la Biblia tiene otro sentido, que la palabra de Dios tiene una dirección muy diferente a lo literal que nos enseñan allá afuera. Y yo apenas miraba y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque nosotros sí manejamos el lenguaje de Dios, que es lo figurativo, que representa el árbol, que representa el fruto, que representa el color, que representa el animal, que representa las letras, que representan los números. Nosotros lo sabemos. Y mire, más de 200 personas no saben ni dónde están paradas con lo que están enseñando en la Escritura. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque yo sí entiendo. Y hasta a veces preguntan algo y yo doy cita bíblica y escribo y hablo y digo y copio y ¡pum! Le mando la cita. ¿Para qué? Para que sepan qué dice la Escritura. Y nosotros que tenemos esa bondad de Dios, hermano. Y yo decía, Señor, traiga la verdad. Ubíquenos a todos bajo el mismo pan, que comamos el mismo agua, que tengamos el mismo espíritu, que nos enseñe el mensaje del Señor. Y no tantas cosas que, mire, una señora con 30 años en el Evangelio ni siquiera sabía lo más básico. ¿Por qué? Porque los que enseñan no se sientan a escudriñar. Vienen repitiendo lo que otros hablaron, vienen repitiendo lo que otros dijeron, y son conceptos que ni siquiera existen en la Biblia. Eso es más grave porque le estoy añadiendo a la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí los que le añaden a la Escritura. Eso es tenaz, hermano. Eso es duro y por eso nosotros tenemos que darle gloria al Señor y no se pierda ninguna de nuestras enseñanzas, la que nos dan los hermanos en la noche, la que nos dan los martes o los que la vigilia o los ayunos, porque usted no sabe Dios de qué es lo que le va a hablar. Y nosotros no, nos cuesta trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque no amamos al Señor. Y no le diga, te amo, ¿así? ¿Y por qué usted hace eso? ¿Y usted por qué hace esto? Y no me diga que me ama, si usted no está haciendo lo que yo le mando. De aquí para afuera, pero aquí yo sé lo que usted tiene ahí. Usted no venga a decirme aquí y a publicar en los clasificados del tiempo que usted está lindo, maravilloso con el Señor, cuando no es verdad. Ojo con eso, porque después viene la situación con el Señor y, ay, mejor mire, no diga nada. Ahora, dice que la palabra, cuando yo la siembro, me lleva a ¿qué? A inclinarme, a reconocer, sí, estoy errada, sí, estoy equivocada, sí, estoy haciendo lo incorrecto, porque la palabra, dice el Señor en su Escritura, que la Biblia es para corregir mis pasos, que la Biblia es para mejorar mi lenguaje, para que yo reconozca mis errores. Si a mí Esperancita me dice algo que yo dije mal, pues yo le agradezco, porque un sabio viene a corregirme. Y luego vengo, ay, pero Esperanza, ¿qué tal? No, porque ella me está diciendo una verdad y yo tengo que aceptarla. Y yo tengo que decir, quito y listo, me centro en esto. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir en el error. Cuando el Señor me mandó una mujer sabia para que corrija mi postura, mi conducta, mi forma de hablar, o la incredulidad o el miedo, el temor que tengo frente a la situación que estoy viviendo. Dice, también dentro de la semilla puede presentarse la mala semilla que la siembra el diablo y se denomina la cizaña. Vayámonos al jardín. ¿No estaba todo bueno? ¿No decía la Escritura que todo era bueno? ¿No decía la Escritura que todo era bueno? ¿Por qué entonces estaba el diablo ahí? ¿Por qué el Señor colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué el Señor le dijo, coman solamente de este árbol? ¿Por qué existía ese árbol? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué en el jardín existía el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué el Señor no quería que el hombre conociera el mal? Conociera el bien, pero no el mal. Porque arriba, en el reino,
¿Usted sabe dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿En dónde? ¿No? ¿Dónde vive Dios? La Biblia lo dice. ¿Dónde vive Dios? Vive en el norte. No allá. La Biblia dice, mi morada es el norte. ¿Y dónde es el norte? Arriba. Por eso el diablo dijo, subiré al cielo y me haré junto a Dios en el norte. Porque el norte es hacia arriba, hacia lo alto. Ese es el norte. Allá vive Dios, en el norte. Allá queda el cielo. Pero diga lo que dice la Escritura. ¿Ya? El norte vive allá y por eso el diablo dijo, me voy, subiré y me sentaré junto a Dios en el norte. O sea, me voy a sentar igualito que Dios. Yo le enseñé a usted cuál era el problema de él, que él no fue hecho a semejanza de Dios. Nosotros sí, y esa era la furia, el enojo, y por eso engañó a otros y todo el reino. Los ángeles, querubines, serafines y el ejército de Dios, todos conocían el mal. Porque allí se generó, ¿a través de quién? De Luzbel. Y por eso y el Señor dijo, no quiero que conozcan el mal, porque arriba sí lo conocían, la desobediencia, ¿por culpa de quién? De Luzbel. Porque dice, se halló maldad en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios le dio que manejara el dinero, belleza, vestidura, autoridad, poder, era el que protegía la gloria de Dios, y se le subió la chicha a la cabeza, le quería dar golpe de estado al Señor, ¡pum!, a la tierra. Y todos ellos conocían el mal, por eso el Señor colocó, allá se conoce, aquí, usted elige, ¿cuál de los dos sitios? ¿Sí me hago entender? Lo que me enseña la Escritura, aprendan, todo lo que yo estoy leyendo. Bien, dice la Escritura, también es la cizaña. Vuelvo y le repito, que la cizaña son, por ejemplo, vamos a tomar a Andrés, el que buscó la canasta de los panes y los peces al Señor, ¿ya? Y Dios le da a él una palabra. Yo le digo a Andrés que el Señor le va a dar esto, el Señor lo va a formar aquí, porque esta es la tarea que Andrés tiene. Pero cuando él se la cuenta a cualquiera, el otro, ¿pero qué? ¿Usted qué va a meterse ahí? ¿Pero usted qué va a hacer para allá? ¿Y usted de dónde va a sacar? Y usted, ese que le está hablando, que le está desanimando, es cizaña, viene de parte del diablo. Para que él no avance sobre la palabra, sobre la instrucción, sobre la orden que Dios le ha dado, que le va a bendecir, que lo va a sacar, que lo va a prosperar, que lo va a poner y que va a dar honor y gloria a él. Pero siempre como uno es muy comunicativo, le cuenta a la gente y la gente le va a decir, no se metan, ¿pero usted qué? Pero que tanta ida a la iglesia, que tanta cosa. Eso es el diablo que le está hablando a usted. Y el diablo no quiere que usted camine con el Señor. Entonces, cuando usted oiga que esa persona diga, mire, cállate, Satanás, como le dijo el Señor a Pedro cuando le estaba diciendo lo que le dijo. No a Pedro, sino el que estaba usando a Pedro, que era el demonio. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando alguien venga a hablarle a usted que no haga las cosas para el Señor, no lo escuche, apártese. Apártese de mí, Satanás. Ya me dijo que tengo el diablo. Pues sí, porque usted me está diciendo cosas que la Biblia me dice que no. ¿Ya? Ay, no, la santurrona y empieza, ¿no? Y eso es mejor, váyase a su cuarto, tranque la puerta y póngase a orar por ese demonito que está ya dándole a usted la hora. Bien, dice, la mala semilla en la siembra del campo se conoce porque ella no tiene semilla y no se inclina, sino que permanece erguida, y eso es lo que el Señor llama el orgullo. No quiero reconocer que me están corrigiendo una palabra, una actitud, una postura, alguna situación, no la quiero reconocer. Porque hay personas tercas, turcas y tuercas. Uf, y uno les dice, bueno, vaya, estréllese de narices y haga lo que quiera, pero ya usted conoce la palabra, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Proteja la palabra de Dios, cuídela, no deje que ese hermanito, ese esposito, ese amigo,
la venga a contaminar, porque la única que pierde es usted. El otro está en el mundo, ya perdido, pero se lo quiere llevar a usted en los cachos. ¿Ya? Por eso cuando y otra persona dice, claro hermano, a ver, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le apoyo? ¿Cómo lo hacemos? Venga aquí, hágale, porque ahí le mandó el Señor el ángel para que le apoye y le ayude. Y haga lo que esa persona diga, siempre y cuando se ajuste a lo que está escrito en la Biblia. Eso sí es verdad. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que el Mesías es la señal de mi redención? Recuerde que el Señor dice que Él envió una semilla, ¿para qué? Para que muriera, sepultara, resucitara, para que yo sea una de los frutos, de los primeros frutos abundantes y buenos. ¿Cómo reconocemos que el Mesías es la señal de mi redención? La redención y las cosas son personales, pero lo que usted haga como cabeza de familia, como cabeza espiritual, incide en los que están en su casa. ¿Ya? El varón, que es la cabeza, es el que debe tener cuidado con sus acciones, es el que debe tener cuidado con lo que habla, es el que tiene que tener cuidado con las cosas. ¿Por qué? Porque él es el que de él viene la bendición, la coge y la riega para su familia. ¿Y cuál es la función de la esposa? Rodea a ese varón con oración, con clamor, pidiéndole al Señor para que eso que Dios le ha dado no se lo lleve el extraño, no se lo lleve el diablo. Esa es nuestra tarea, hermano. En vez de estar prestándole atención a los que no debe, a los que no son, entonces más bien párele bolas a su casa, párele bolas a su vida espiritual. Porque al final, dice el Señor, dos duermen, uno se va y otro se queda. Dice el Señor es así, claro, raspado y pelado, como decimos por ahí. Bien, dice, ¿cómo entonces podemos reconocer que el Mesías es la señal de mi redención? Es decir, nuestra salida o la recogida al final de la cosecha de fin de año, que es el mes séptimo. Ustedes recuerdan que creo que es en Isaías 57:4, si no estoy mal. Si estoy mal, me corrigen. Si no, no se queden con el error, vaya, revisen. Cuando el Señor le dijo a Isaías, y esta es la señal para que se sepa la obra. Dice, una virgen concebirá. ¿Qué es la señal? ¿Qué es la señal? Un evento. ¿Cuál era? Que una virgen iba a ser preñada, iba a ser concebida por el Espíritu Santo. Esa era la señal. La señal no son los rasguños ni nada de esas cosas que el mundo nos ha enseñado, porque la señal no tiene que ver con eso. La señal son eventos. O la señal del diluvio, ¿cuál es? El arco iris. El arco que cada vez que llueve sale, ¿por qué? Porque es el pacto perpetuo que el Señor le está diciendo a los habitantes de la tierra, yo con aguas de diluvio no vuelvo a destruir la tierra. Pero hay inundaciones, sí, claro. No es que el hombre no ha cuidado lo que tiene que cuidar, nosotros estamos destruyendo la tierra. Nosotros somos destructores, somos devastadores, por donde pasamos queremos matar a todo el mundo para cogerme lo que representa. Come una vez, pero no dos. Bien, analicemos entonces la palabra señal. Analicemos la palabra señal. El grano de trigo, que es la palabra de Dios, Lucas 8:11, ¿cierto? Porque la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que dice. El grano de trigo, que es la palabra de Dios, dice, debe. Es una orden, es un mandato, es algo imperativo, debe morir. Si nosotros somos sus primicias y todavía no viene el Señor y el Señor, yo muero, yo tengo que morir. Para que cuando Él venga y resucite a todos, yo resucite juntamente con todos y me vaya con el Señor. ¿Ya? Por eso dice, el grano de trigo, que es la palabra de Dios, debe morir. Juan 12:24, por favor. Dice así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que ese grano de trigo, que esa palabra, que el Señor es el grano de trigo, es la persona que Dios envió para morir, ser sepultado y resucitar para que hoy nosotros estemos aquí, para que nuestros pecados fueran redimidos, para que nosotros nos preparemos para irnos en la redención, para que el Espíritu Santo haga una obra con nosotros, de cambio, de transfiguración, de transformación. Eso es lo que nos habla el Señor. Dice, debe morir. Por eso el grano tiene que ser sembrado en tierra, tiene que ser sepultado. Hay una parte en una parte aquí de la escritura donde a mí me pasó escalofrío, que dice, porque el silencio de la tumba. Yo dije, Señor, me dio como cosa cuando se dice, porque los que murieron están en el silencio de la tumba. Yo, ay, Señor, están allá y nosotros a veces, ¿será que me perdona? ¿Será? Claro, hay cosas que uno tiene que hacer porque los hechos o algunas acciones me llevan a mí a liberarme. Pero todos los que van allá a ponerle flores, ahorita el 1 de noviembre que le van a ponerle flores, están enriqueciendo los bolsillos de otros y estamos yendo en contra de lo que dice la escritura. Bueno, dice que el grano, o sea, el Señor tenía que venir a morir. Si nosotros no morimos, vamos a ser transformados. Pero si nosotros no ha venido el Señor y tiene que esperar y cumplirse el tiempo, la era o las generaciones, nosotros moriremos. Pero el Señor, ¿qué dice? Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a David, se lo dijo a Jacob, le dijo, tú vas a morir y te voy a reunir con tus antepasados. O sea, allá toda la familia está reunida esperando que el día en que el Señor resucite a todos y todos vamos a ser una familia. Bien, dice, si usted no muere, ¿qué quiere decir? Si esa semilla que Dios me dio, yo no la pongo por obra, yo no la ejecuto, pues la semilla va a estar ahí. La semilla va a estar ahí. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada, su vida sigue igual. Su vida sigue igual, la misma situación, la misma incredulidad, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque usted no ha sembrado la buena semilla, que es la palabra de Dios. Y es creer que Dios le dio esa palabra porque va a buscar un cambio, porque va a dar una prosperidad, porque su alma va a ser próspera, porque Dios tiene algo para usted. Póngala, porque si usted no la pone, ¿usted cómo sabe qué es lo que Dios le va a dar a través de esa palabra? Entonces la dejamos ahí, la dejamos ahí. Entonces, dice, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Que si yo siembro la palabra, ¿qué fruto voy a dar yo? Obediencia, fe, amor, paciencia, benignidad, perdón. Eso es lo que puede dar el Señor cuando yo pongo por obra y ejecuto la palabra que Dios me está hablando. Ejecuto la escritura, la palabra que Dios está diciendo. Me estás diciendo que quieres cambiar. Me estás diciendo que quiere esto. Me estás diciendo que quiere aquello. Entonces yo se lo voy a dar, pero es que hay un impedimento. Es que hay un espino, es que hay un cardo, es que hay una piedra fuera del camino, es que hay una serpiente, hay unas zorras, hay esto. Entonces hay que sacarlo para poder. O los campesinos antes de sembrar un campo no revisan, no, ¿sí o no, hermana Elvira? Limpian la tierra de piedra, de todo lo que pueda impedir que la cosecha sea buena. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Ya? La cizaña o cualquier cosa. La palabra señal en el hebreo se dice od, diga od, no diga or, porque or es luz y eso indica otra cosa, diga od, con T, od. Si nosotros miramos esa palabra od, empieza con la primera consonante del hebreo y con la última consonante del hebreo. En la mitad hay una que representa el número 6. Esa palabra od, que representa la palabra señal, miremos la otra. ¿Qué representa la Aleph? ¿Qué dice ahí?
Aleph, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 1. ¿Qué representa? Esa letra Aleph representa el buey, el líder, la cabeza, el yugo y la unidad. Póngale cuidado porque después vamos a analizar cómo funcionan esos conceptos en esa semilla que tiene que morir. La Aleph significa buey, líder, cabeza, yugo y unidad. Con esa palabra es que nosotros se empieza a escribir la palabra Elohim, y Elohim significa Señor. La segunda es una Vav, que es la consonante número 6 dentro del alefato. ¿Y qué significa? Lea: estaca, clavo, espiga, vara, redención. ¿Qué más? Mediador y hijo. Ya vamos cogiendo cómo es la cosa, ¿verdad? Si usted tiene, ubíquese en la cabeza, diga, uy, me van a enseñar hebreo, no sé español. No, métase en el significado de las cosas y ya después pelea ya con el Señor que no entendió, si no vuelva a ver el mensaje. Bien, entonces, ahora vamos a mirar la última consonante con la que se escribe la palabra Od, que es la T. Y la T, esa es la Tav, ¿ya? ¿Qué significa? Señal, marca, cruz, sellar, morar, pacto, alianza y vara. ¿Cuánto pesa? 400. Fíjense que cada una de esas consonantes tienen un significado y tienen un peso, tienen un valor. Nosotros, usando la gematría bíblica, que ya lo sabemos, 1 más 6 más 400, 407, ¿a qué número es igual? 2. ¿Qué consonante representa? La B, ¿cierto? ¿Qué representa la B? Eso es más tarde, representa la casa de Dios. ¿Listo? Entonces, esa palabra Od, que representa la palabra señal, esa es la señal ¿de quién? Del Mesías. Si nosotros analizamos cada uno de esos conceptos que tiene cada una de esas consonantes que forman una sola palabra, que es señal, aquí el Señor nos está diciendo que a través de esas 3 consonantes, a través del significado de esas consonantes, es lo que viene en la obra del Señor, la muerte, la sepultura y la resurrección, es la señal de nuestra redención, es la señal de nuestra remisión, es la señal de que mi alma fue rescatada, mi alma fue liberada, mi alma fue sacada de la esclavitud y que ahora nos corresponde a nosotros, como dice el Señor en su palabra. Tenemos que con paciencia ganar mi alma, empezar a sacar todas aquellas cosas que me gobiernan, que son más de la carne, que son de allá afuera, que de las cosas del Señor. Es una tarea. Imagínate, yo tengo 35 años en el Señor y todavía tengo luchas con muchas cosas, ¿ya? Todavía, porque a mí todavía el temperamento, yo soy fuerte de temperamento. Y a veces como que, Señor, aquí no era así, pero ahí voy, ¿sí o no? Y no me escudo porque somos santanderianos, porque es que yo vengo de la cuna de la libertad, donde la mujer puso allá y fue la que empezó la guerra en el Socorro con no sé. No, eso no me interesa, ¿ya? Entonces, es lo que el Señor está diciendo. Bueno, aquí hay unas situaciones que nosotros debemos de, que el Señor Jesús es el grano de trigo, es la señal que el Señor nos dio para que nosotros hubiésemos o tengamos, que tengamos la remisión, que tengamos el que entramos en el segundo proceso a prepararnos para la segunda venida, para podernos, que el Señor nos recoja y nos guarde dentro de ese granero que dice la palabra. ¿Para qué? Para que no nos alcance la furia y la ira del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí entendimos la palabra Od en el hebreo, que significa señal? ¿Ya? Eso es lo que significa. Vamos a mirar, dice la Escritura, analicemos entonces cada uno de esos símbolos
dentro de la escritura. Fíjese que, vamos a colocar, mire el video y mire el movimiento que tiene. De pronto no lo pudimos, bueno, no yo, sino Norita, que fue la que le monté gorro toda la tarde ayer para que me hicieran las cosas. Pero aquí vamos a mirar a través de ese video y el movimiento de las consonantes, pero no como en el hebreo nuevo, sino como se escribía en el paleolítico, para que podamos entender el buey, el clavo y la cruz. Que en esa palabra "og" está la obra de la cruz del Mesías. Veamos el video. Esa es la taf, encima está la va. Esa es. ¿Sí vieron? ¿Sí entendieron el mensaje ahí? No es subliminal. Fíjese, la taf es la cruz, ¿ya? Encima de la cruz está la estaca o los clavos. Y encima de los clavos está el buey que representa el líder, la cabeza. Por eso aparece la cruz, luego los clavos y encima está el líder. Esa es la obra del Señor. Esa es la forma y la manera como el Señor hizo su tarea y esa es la señal. Esa unión de esas tres palabras es la tarea que hizo el Señor para que usted hoy, mañana y todos los que llegan entren a la redención. Y eso es lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor dice. Ahora, si entendimos cómo a través de la consonante "od", que significa señal, que la muerte del Señor, la crucifixión del Señor, representa que Él es el grano de trigo. Ahora, ¿por qué vamos a saber? ¿Qué me dice la Escritura? Que el grano de trigo es el Señor. Por una acción, por una actitud que tuvo Jesús en el madero. Ahí cuando usted vio la última, que es la cruz, que es la taf, y luego viene la bab, que es la estaca, y luego el buey, ¿para qué? Para sostener al líder, para sostener al que estaba allá en los brazos abiertos para poder hacer la obra del Señor. La cruz como símbolo del pacto con la humanidad. ¿De qué era la cruz? ¿De qué? ¿Cuál era el material? La madera. ¿Qué significa la madera? La humanidad, la gente, las personas. Luego tenemos la estaca, que es el palito ese que se para o que se posa sobre la cruz, es la esclava o el clavo. ¿Qué sostuvo ese clavo? ¿Qué sostuvo los clavos? Las manos, y es que para las malas acciones que en algún momento nosotros podemos llegar a tener. Y los pies para que nuestro caminar sea limpio y sea cambiado por las cosas del Señor, ¿ya? Y la cabeza, que es la nueva creación. Ya no somos alma viviente, como decía el doctor, ahora nosotros somos espíritus vivificados. Estamos buscando la gloria de Dios en nosotros. Para eso el Mesías es el grano de trigo. Por eso Él fue al madero, por eso Él permitió los clavos, por eso Él se puso sobre el madero como ¿qué? Como la propiciación. Ese acto que el Señor hizo en la cruz fue lo que Dios dijo: si usted quiere rescatar la humanidad, si el pueblo quiere venir a mí, usted tiene que dar su vida. Usted tiene que ir y dar su vida. Eso me satisface y puedo limpiar a todos aquellos, como dice la Escritura, que tomaron la firme decisión de su corazón de apartarse del mal, de apartarse del camino para poder entrar a la presencia del Señor. ¿Sí me entendieron ahí? ¿Sí ve cómo es importante conocer cómo está escrito y cómo se mueve el hebreo en el Señor? ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, ¿cómo entendíamos nosotros? Nosotros sabemos que el líder mundial de la Iglesia Romana dice que Cristo es un perdedor, que el que se la ganó fue el diablo, ¿ya? Entonces, ahí es algo importante. Ahora, ¿cómo sabemos
que el Señor es el grano de trigo bueno. Vayamos a lo que dice Juan 19:30. Juan 19:30. En esa parte de la escritura es como nosotros o como el Señor nos está diciendo que el Señor es ese grano de trigo que vino a morir, que vino a ser sepultado, que vino a resucitar y que ahora nosotros somos sus primicias, como las criaturas sus primicias. Dice así, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo que inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, cuando él inclinó la cabeza, ¿qué estaba diciendo? Yo soy el grano de trigo que tiene la semilla dentro. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Si entendimos cómo se tiene que ir mirando qué es lo que el Señor dice allá y cómo el Señor lo va cumpliendo. Eso es importante, por eso podemos conocer que Él es nuestro grano de trigo, que Él murió y que ahora yo soy primicia de su fruto. Bueno, abundante, excelente. Y por eso Él envió al Espíritu de Dios para que nos forme, para que nos instruya, para que nos prepare para el día de la cosecha, que cuando es el fin de año según el calendario de Dios. Ya este año no fue, pero el Señor nos da el año que viene para que preparemos, para que sigamos cambiando, para que sigamos buscando y al final del otro año volverá el Señor y nos tenemos que volver a preparar con el ayuno, con la vigilia, con la espera, porque no sabemos si es el año entrante, si es el otro año, pero sí sabemos que es a la final salida del año, que es donde el Señor nos vendrá a recoger. ¿Sí me van a entender? ¿Entendimos quién es el grano de trigo? ¿Ya? Por la actitud, por ese sembradío, por esa actitud que tiene la semilla que tiene dentro. Recuerde lo que dice Génesis 1:11, si no estoy mal, donde dice que los árboles que tienen dentro la semilla y que esa semilla tiene que producir fruto para que dé más fruto. Eso es lo que dice el Señor. Porque habrán árboles, dice, hay árboles que solamente son hojas. Hay árboles que tienen semilla, pero usted se come la semilla. Hay árboles que usted tiene la semilla, pero la semilla tiene que volverse a sembrar. No es de comer. Eso mismo es lo que funciona acá. Por eso lo que en el videíto ese que nos costó trabajo con Norita, digo ella, ¿no? Porque eso ella, yo desde la casa, haga tal cosa y mandaba, no, cámbiale aquí, cambie, y eso es tenaz. Y al final la impresora me sacó la mano. Entonces me tocó que ella me ayudara ahí en imprimir porque me sacó la mano la impresora. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Esto que vamos a hacer nosotros es el recordatorio de lo que el Señor nos mandó. Recuerda que el Señor nos mandó a hacer dos cosas. El bautismo en agua, que es limpiando los pecados del cuerpo, y la cena del Señor. Esto nos recuerda esto, que somos de las primicias del Señor. Que a través del pan, a través del vino, a través de la obediencia, nosotros nos estamos preparando para venir, para irnos con el Señor. Ya terminó ahí, por eso dice, consumado es. Recuerda que yo les enseñé que Dios, el Señor Jesús, dijo dos frases. En la primera venida dice esta, consumado es. Pero en la segunda venida, Él dice otra frase, que eso cuando les enseña Apocalipsis yo le digo. No se lo voy a decir ahora. Vaya, lean. ¿Qué más, doctor? ¿Iba a decir algo? Ah, bueno. Ahora, lo que dice el doctor, mire lo que leyendo esta mañana, la escritura, encontré algo muy interesante y es, vamos a Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, mire que muchas de las palabras que dijo el Señor, sean en acciones, sea en cualquier cosa, siempre nosotros lo vamos a encontrar que viene de la ley. Viene de las normas que Dios dejó.
Y aquí es algo que hablaba el doctor Pintoritica, que se me vino a la mente lo que había leído, lo que había estudiado esta madrugada, y es el nuevo nacimiento. Eso, lo que el Señor hizo de morir y resucitó, es un nuevo nacer, es un recibimiento. Por eso cuando nosotros fuimos al bautizo de las aguas y salimos ¿a qué? A un nuevo nacimiento, una nueva forma en el que el Señor va a empezar a trabajar conmigo para que yo entre en la perfección que llama el Señor. Deuteronomio 31, Deuteronomio 32, 51, o sea, al final empezando el capítulo 33, que es el último capítulo el antepenúltimo de Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor. Sígame por favor y subraya ahí, póngale en ese versículo el mensaje que le voy a decir para que usted sepa que eso que dijo Moisés lo repitió el Señor. Dice en el 51, pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba, en Cádiz, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Fíjese qué le dijo el Señor a Moisés porque no obedeció, no cumplió y mire lo que le dijo. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy a mi pueblo Israel. Vámonos a dónde? A Juan capítulo 3. Lo que el Señor estaba hablando ¿con quién? Con Nicodemo. Le está hablando de qué? Del nuevo nacimiento. Si no nacemos de agua, no puede ver. Si no nazco del Espíritu, no puede entrar. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés, a Nicodemo, y el Señor también se lo dijo a Moisés. Usted me traicionó junto con Aarón. No me obedecieron, no me honraron, no hicieron lo que yo dije. Yo le dije a usted, háblele a la roca. Y usted lo que hizo fue que la cogió a varita. Y por eso usted solamente la ve de lejos, pero usted no me entra. Y eso mismo se lo dijo el Señor a quién, a Nicodemo, y nos está diciendo a nosotros. ¿Qué dice? El versículo 3. Dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos ¿de dónde? Del Espíritu, del agua, el bautismo. Si no nacemos de la palabra, por la regeneración del lavamiento de la palabra de Dios, dice Tito 3:5. ¿Y qué más dice? En el 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino si no nace de agua y del Espíritu. Fíjense que lo mismo que el Señor le dijo a Moisés, vea los de lejitos. ¿Y sabe qué? Usted no me entra. ¿Por qué? Porque no me santificó, porque su caminar no fue recto en ese momento. Y no lo dejó entrar. Aquí el Señor le está diciendo, ¿usted quiere ver el reino? ¿Usted quiere entrar? Hay una opción. Obedezca mi palabra. Camine dentro de mis parámetros. Haga lo que yo estoy diciendo. Si usted quiere ver y usted quiere entrar al reino de los cielos. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Claro, él muere, pero cuando empieza a surgir, a salir la semilla, la raicita y los palitos, ahí empieza el nuevo nacimiento. Espero que les haya gustado, espero que les haya edificado, no que les haya gustado, sino que les haya edificado, que hayan entendido que tenemos una semilla de trigo que es el Señor, que usted está siendo preparada para que sea primicia del Señor, que se preocupe por su fruto, que sea bueno, que sea abundante, que sea agradable al Señor. Y eso solamente depende de que usted obedezca lo que dice la Escritura. Que bajemos el morro, que no participemos de las cosas del hombre, ni las tradiciones, sino que lo que dice la palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a pedirle en este momento al Señor que si nosotros somos primicias de su venida, de su recogida, entonces haga con nosotros conforme a la palabra. Que cambie en nosotros lo que tiene que cambiar. Pensamientos, emociones y un camino hacia ti, Señor.
Hoy reconocemos, Señor, que todavía hay en nosotros obstáculos en creencias, en comportamientos, en lo que usted sabe que hay y que es un impedimento para buscar al Señor, para crecer en Él. No es fácil, no es de la noche a la mañana. Fíjese que las semillas hay algunas que duran meses y para que la palmera dé fruto tiene que pasar más de 15 años para que dé sus primeros frutos. Hay semillas que crecen de un día para otro. Hay otras que tendrán su tiempo, pero dará su fruto si seguimos preocupándonos, cuidando esa semilla, esa buena semilla. Usted y yo sabemos si todavía en nuestro corazón hay cizaña, hay veneno, hay cosas que no me permiten caminar y obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en este momento, como finalización de año que estamos finalizando según su calendario, Señor, queremos poner nuestra vida en ti. Así como cada madrugada, Señor, que me levantas para orar, te pido, Señor, que este año sea dulce, Señor. Sea un año de bendición, independiente que vengan retos, independiente que vengan vicisitudes, independiente que pueda aparecer una enfermedad, una dolencia, una aflicción, pero que siempre confiemos en esa semilla que me está trayendo para que yo dé un buen fruto, en fe, en seguridad, en abundancia. Por eso, Señor, que así como cuando esta mañana yo abrí la Biblia, Señor, y salió esa fragancia, ese perfume extraordinario, Señor, que así nuestra vida sea para ti, Señor. Que cuando abramos su palabra, sea ese olor grato, sea ese olor agradable, Señor. Y que eso nos da la seguridad de que tú estás en nosotros. Tú estás en ese sitio donde leo la escritura, donde leo la palabra. Señor, en esta madrugada yo te decía, Señor, dentro de las bendiciones tuyas, trae sanidad. Trae sanidad. Si tú tienes problemas con el sistema digestivo, gastritis, póngase su mano en su estómago, ahí encima del ombligo, dice el doctor. Dígale, Señor, tengo problemas digestivos, tengo gastritis y quiero ponerla en tus manos. Y quiero que tú des la palabra para que el estómago funcione como usted lo ha diseñado desde el principio. Que cumpla la función de procesar los alimentos para que mi cuerpo pueda tener vitaminas, proteínas, para que pueda tener una perfecta salud. Oramos, Señor, como te decía esta madrugada, Señor. Oro por el sistema digestivo que empieza en la boca. Oro todo eso, Señor, todo ese proceso cuando el alimento entra, es masticado, tragado, y llega al estómago y pasa a los intestinos y allí se produce todo el proceso para que de allí se lleve todo lo que el cuerpo necesita. Señor, sánalos del sistema digestivo, para que esa gastritis, para que esa hernia diatal, para que esos problemas que tenemos en nuestro sistema digestivo sean sanados, sean curados, Señor. Oro también por el sistema respiratorio, Señor, especialmente por los pulmones. Si tienes problemas de respiración, si tienes problemas de gripe, si tiene un problema, dígale, Señor, oro por mis pulmones. Oro por mis pulmones, por mi aparato respiratorio, para que cumpla la función de mantenerme con vida mientras tú mandas por nosotros. Señor, si hay problemas en los pulmones, si hay problemas en la tráquea, si hay problemas en los alvéolos, cualquiera de ellos, Señor, dé la palabra. Dé la palabra para que esa palabra
produzca el efecto, el fruto que estamos esperando de esa palabra. Si usted tiene problemas en su aparato reproductor, entonces impóngase su mano en su bajo vientre, dígale: Señor, aquí está mi aparato reproductor. Tiene problemas, Señor, tiene situaciones, y si no tengo, Señor, guarda de esas enfermedades misteriosas, guarda de esas enfermedades que el diablo pueda venir a sembrar mientras yo estoy descuidado con las cosas tuyas, Señor. Oramos, Señor, por esos vientres, Señor, en donde se genera la vida. Oramos, Señor, por los varones y por las mujeres en la parte genital, Señor, que sean guardados, que sean protegidos, que sean saludables, Señor, para que su cuerpo esté bien, Señor, para que cumplan esa función para la cual tú la has enviado, Señor. Oro por los huesos, Señor, por esa estructura ósea, Señor, por esos problemas en los huesos, en las rodillas, en los codos, en la columna, Señor, en las caderas, con el ciático, Señor, con todo eso, Señor. Oro para que tú pongas tu mano, des la palabra y le ordene a nuestro cuerpo que debe cumplir la función para la cual tú la has enviado. Oro por los músculos, Señor, oro por la piel, Señor, para que cada uno de ellos cumpla la función. Aún, Señor, oro por lo que hace unos días oraba. Si tiene problemas de visión, póngase sus manos en sus ojos y dígale: Señor, abre mis ojos a la luz de su palabra. Tal vez nuestros ojos se han agotado, han perdido luz, pero hoy quiero pedirte, Señor, que corrija mi visión, Señor, que pueda ver para poder leer, para poder escudriñar, para poderme sentar, Señor, a leer su palabra y encontrar lo que está escondido. Eso que tú nos quieres revelar, porque para cada uno de ustedes hay una revelación, hay una palabra que Dios quiere que usted la estudie, porque ahí está su revelación, ahí está lo que Dios quiere. Señor, te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, por nuestros oídos, Señor, aquellas personas que tienen problemas de tinnitus, Señor, que seas tú trayendo sanidad y que este año sea dulce, como te he dicho, Señor. Que este año vivamos, que nos dé un refrigerio, Señor. Danos un refrigerio, Señor. Ha sido un tiempo muy duro, muy difícil, muy complicado, pero danos un descanso. Y sabemos que lo que viene, Señor, es difícil, lo que viene es duro, pero prepáranos, Señor, para que no seamos confundidos, así como se confunde el trigo y la cizaña, Señor. Pero tú nos das algo que lo identificamos y lo diferenciamos, y es la inclinación, el inclinarse, el postrarse, el arrodillarse, el reconocer que hay un Dios arriba, un Dios que vive en el reino, Señor, y que Él, dice la Escritura, Él va a venir y va a morar en su corazón. Con Cristo, dice la palabra en Juan 14:23. Gracias, Dios, gracias, Señor. Preséntele sus manos al Señor. Dígale: Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis manos, Señor. Hoy voy a tomar el pan que representa la palabra y el cuerpo. Y voy a tomar la copa que representa su sangre que limpió y me ha hecho una persona diferente. Y que este